van a lo bajo, donde son 900 largos, pero sí que es cierto que durante el siglo XIV y XVI la población llegó a ser de unos 100.000 habitantes, o sea que era un pueblo bastante importante, ¿vale? Un pueblo también marcado en cierto sentido, y hablaremos por qué, de esa cercanía con Carlos V. Carlos no pasó por aquí, pero sí que por aquí pasó la comitiva que vivía con él, y luego os contaré para lo que venían, que es también un poco particular y curioso. Hemos venido a este punto, que es la mitad del humilladero, ¿vale? Estaríamos como en el inicio de la población. Los humilladeros se colocaban a la entrada y a la salida de los pueblos, y lo que obligaban era a santiguarse, ¿vale? Es una ermita muy pequeña, es una ermita de una nave del siglo XV. Las columnas no pertenecían a la misma, ¿vale? Vienen de otra ermita que se perdió, la iglesia de San Martín, la ermita de San Martín de Tous. Y la verdad que merece la pena entrar, porque el altar mayor está decorado con cerámica de Talavera de la Reina, ¿vale? Azulejos azules que merecen mucho la pena. El altar mayor está decorado con cerámica de Talavera de la Reina, ¿vale? Azulejos azules que merecen mucho la pena. De Carlos V, ¿vale? Todos estos que pasaban por la zona, los comerciantes que aquí venían, pues se podían hospedar en esta casa. Ya lo digo, la columna, ¿vale? La defensa es anterior a esa humedad, es importante, ¿vale? Cuando vaya a ver la humedad, sobre todo llama, ¿vale? Que el señor del futuro, ¿vale? Así que ahí la tenéis. Y luego tenéis en la parte superior de la ventana, enrejada, la refería típica cacereña, muy bien, pero es María, Madre de Dios, y la primera que tenemos es un H-I-S, Jesús, hombre y Salvador, ¿de acuerdo? Monogramas vamos a ver también. Ahí, por ejemplo, esa es la casa de Félix. Aquí tenemos un Félix, sería Félix Mezón Gómez, que está también sitio también como posada. Ahí lo que tenemos es la roseta, esa pétala, ¿vale? Eso es también como un símbolo de protección, y es un símbolo también de la fe a Cristo. Lo dicho, esta casa se utilizó también en tiempo como posada, y lo que llama la atención quizás sea el escudo. Verdaderamente esta familia noble como tal no fue. Es más, escudo que represente la familia, a familias nobles como tal, vamos a encontrar uno en la población que luego vamos a este punto, que es bastante particular. Cuidado con los coches. Que llama la atención, porque lo que llama la atención es el color azul de la vivienda. Esta casa se la conoce como la casa de las muñecas. Es más, si os fijáis, en el interior de la puerta, a este ladito tenemos una muñequita muy mona, y en la puerta también tenemos varias muñecas. ¿Sabéis para qué se utiliza esta casa? Estamos delante de una canal de la época de Carlos V. Por eso he dicho que aquí venían esos seguidores de Carlos V, porque ¿dónde venían? No todos, no los más ya todos en el museo, pero sí que muchos venían de visita a este sitio, a este lugar, ¿vale? Destaca la balconada, donde se veían las niñas. En el interior también una de las balustradas, pues también se exhibían en el interior las niñas, y el azul es bastante especial. No es el único lupanar, pero sí un lote casa de muestras de fortuna. Pues sería la picota de su inicio, ¿vale? Anteriormente no se encontraba aquí, ha sido trasladada, estaba en la rotonda, en la rotonda de la Serrana, y bueno, la picota la podemos partir en dos partes, lo que sería el fuste y la parte alta, ¿vale? Aquí en teoría es donde se sentaba al martirizado, al reo, ¿vale? Se le sentaba, y en la parte alta se ponía el nombre del mismo y lo que había hecho, la afrenta. La picota, pues servía puramente para la vergüenza, porque imagínate, has robado, te sientan aquí, te atan las manos para la espalda, porque te tienen aquí, todo el mundo que pasaba pues veía lo que habías hecho. Lo que te hacían era marcarte el nombre, y encima ponían el nombre, lo justo y necesario. Muy llamativa.
cuanto a medida, peso, el marco, que no es 200